ofrezcan los cristianos ofrendas y alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Hola hermanos, el día de hoy, 22 de abril del 2023, es sábado de la segunda semana del tiempo de la Pascua. Se nos termina la segunda semana de Pascua. Comenzaremos mañana a vivir la tercera semana de Pascua que, lógico, van a decir ustedes, padre, está sacando usted una lógica extraordinariamente buena. Sí, claro, porque termina con la cuarta semana. Y la cuarta semana, el Domingo del Buen Pastor, normalmente se considera en el mundo la jornada mundial pues, de las vocaciones. Entonces, la semana que va a partir de mañana hasta el próximo domingo, pues normalmente es la semana vocacional en el mundo entero, ¿no? Hay lugares aquí en esta arquidiócesis, por ejemplo, donde por tradición lo hemos hecho en agosto, ¿ya? Pero evidentemente tenemos también que aprender a sumarnos a hacerla junto con el resto del mundo, porque siempre se hace el cuarto domingo de Pascua. Bueno, vamos. Hoy es día de dos santos mártires, santos padres, que no murieron ni siquiera con más de un siglo de diferencia, pero fíjense que siempre se les ha asociado. El primero es San Sotero, famoso, se conoce bastante de él, ordenó un montón de sacerdotes, de diáconos, de obispos, era increíblemente generoso. Él había nacido probablemente en Fondi, en Italia, en la Campania, y pues llega papa en el año 165. Y bueno, va a ser 10 años papa, una persecución terrible, se tuvo que enfrentar con el emperador Marco Aurelio, y va a ser en esa persecución que él va a morir en el año 175, un 22 de abril. Entonces, fíjense, de él parte esta celebración. Era un hombre bueno, era un hombre de Dios que combatió sobre todo la herejía montanista. Los montanistas eran rigurosísimos, esos no creían que el perdón de Dios pudiera abarcar a una persona que había cometido algún pecado muy grave, y a ese nivel era la situación. El Papa Cayo, fíjense ustedes, es como les digo, más de un siglo después. O sea, se supone que fue martirizado, y ahí incluso hay hasta alguna discusión, en el año 296, para que vean ustedes, en la persecución prácticamente ya la última, que va a ser la de Diocleciano, ¿no? Y se sabe muy poco de él, pero muy poco de él, ¿no? Solamente se sabe que luchó igualmente por defender, a partir del año 250 empiezan las persecuciones generales, y entonces él busca salvar lo más que se puede, sobre todo los libros de la iglesia, las cosas que le pertenecían a la iglesia. Y como les digo, lo que pasa es que siempre se les ha asociado y se les dibuja juntos, ¿no? Como esa imagen que tengo detrás mía, pero resulta ser que, ya les digo, hay más de un siglo de diferencia, siglo y un cuarto entre uno y otro, pero así es la historia de la iglesia. A mí lo que me gusta es, y de verdad se los digo que no me ha quedado el tiempo de tratar de profundizar en averiguar por qué se les asocia juntos. Una de las cosas que leí, pero no me parece del todo convincente, es por el lugar en el que fueron colocados en las catacumbas, o sea, porque estaban a la par. Y entonces que por eso es que se les quiso asociar. Pero eso es una cosa un poco extraña, si lo quieren. Entonces que por eso se les ligó. No lo sabemos. Y sinceramente se lo digo, no lo sabemos. Indistintamente, oremos por el Papa, que también está viviendo de alguna manera una persecución, a veces al interno y sobre todo también venida del externo. Vamos a las lecturas del día de hoy. Dios mío, qué textos más hermosos. Los dos, pero primera lectura. Capítulo 6, versículos del 1 al 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y su sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía.
Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes habían aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya ven, hasta los sacerdotes aceptan la fe hoy. Evidentemente se trata del sacerdocio judío, ¿verdad? No del sacerdocio ministerial cristiano. Bueno, vamos por partes. Primer elemento. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Miren, es más fácil, si lo quieren así, que el mensaje de Cristo haya sido recibido por aquellos judíos venidos de la diáspora. Porque como ellos no viven ahí en Judea, no viven en Jerusalén, entonces tienen una mentalidad más abierta. Ellos no están casados, si lo quieren, con la idea del templo, del Sanedrín y todas estas cosas, son capaces de ver más allá. Así que va a ser entre la comunidad griega, si lo quieren, de origen griego, que donde más se va a difundir el cristianismo. Entonces, por eso hay un conflicto. Los apóstoles no hablan griego. Seguramente Mateo hablaba algo de griego, sabían algo de griego algunos de ellos, pero no tienen la facilidad para transmitir, ¿no? Y es cierto que ustedes dirán, sí, padre, pero el Espíritu Santo puede, sí, hablar lenguas, sí, pero mejor estudiarlas, ¿no? Me explico. O sea, entonces, por eso va a ser un poco difícil esto. Entonces, en ese diálogo hay unos encontronazos y entonces, claro, se ve la necesidad de quién sirve a esta comunidad, de quién acompaña a esta comunidad. Y eso, vamos, es un dolor, ¿no? Pastoralmente hablando, y encuentran una solución. Nombrar a estos 7 para que ellos se encarguen de llevar adelante esa misión. Y lógico, de ahí saldrá el primer mártir, de ahí saldrá Esteban, el protomártir. Pero fíjense cómo termina diciendo el texto, ¿no? Que el evangelio iba cundiendo, iba extendiéndose por toda Jerusalén. Y claro, lo bello de confiar en la palabra de Dios, lo bello de dejarnos guiar por el Espíritu. Porque la iglesia, ¿cuántas veces escuchan ustedes esto, no? Pero eso, ¿dónde está en la Biblia? Eso se lo inventó la iglesia, ¿no? No es que la iglesia se invente nada, es que la iglesia tiene que responder a necesidades concretas en realidades distintas. Y así que por lo tanto debe ser capaz de ir llevando este mensaje, este evangelio concreto, llevado a los espacios que lo necesitan. Y por eso la creatividad del evangelio, no hay que negar la creatividad del evangelio. Vamos al evangelio. Ayer, perdonen que la salud no lo permite y estoy arriesgándome ahorita, pero lo hago porque en el fondo me ayuda a mí en primer lugar, ya lo saben. Pero bueno, ayer hemos debido comenzar a leer el capítulo 6 de Juan, que comenzaba con la multiplicación de los panes. Ahora continúa, ¿qué es lo que pasa después de la multiplicación de los panes? Entonces Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero él dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, 2 elementos rápidos. En primer lugar, ¿por qué Juan coloca inmediatamente después de la multiplicación de los panes este episodio? O sea, ¿dónde encontrar? ¿Será que ocurrió así cronológicamente? Porque en los otros evangelios no pasa así. Entonces, ¿por qué los coloca Juan? Bueno, vamos. Primero, está atestiguado que los signos, y fíjense, esto no se considera una señal. La multiplicación de los panes sí se considera una señal. El que Jesús camina sobre las aguas no lo considera propiamente Juan como una señal. O sea, acuérdense que las 7 señales que están al inicio del Evangelio de Juan, en los primeros capítulos. Entonces, no la mira como una señal, pero sí lo mira como una consecuencia. Y entonces así hay que verlo, ¿no? O sea, la fuerza del Señor, del resucitado, acuérdense que el Evangelio se escribe después de que Jesús ha resucitado, quiere demostrar que Él está por encima de los elementos. Y fíjense, no entra en la barca, diferente a como ocurre en otros textos, ¿no? Aquí Jesús no entra en la barca, sino que cuando ya se dan cuenta que es Él, toca tierra. Pero es este llamado, una vez más, soy yo, no tengan miedo. Ahí debemos quedarnos, ¿no?
O sea, es interesante cómo la barca y avanza, ¿no? Porque llega a tierra, llega a Cafarnaúm, que era el lugar a donde se dirigía. Por eso el discurso en la sinagoga de Cafarnaúm es lo que vamos a escuchar a partir del lunes, ¿no? Que es el discurso del pan de vida. Pero entonces fíjense la fuerza que está detrás de esto, ¿no? Es una prueba de que el resucitado, una prueba de que aquel que es capaz de multiplicar también debe multiplicar nuestro valor, debe multiplicar nuestra, como les diría, nuestra capacidad de enfrentar a las dificultades que se nos pongan por delante. La iglesia debe multiplicar la caridad, sí, pero sobre todo si multiplica su confianza en que el Señor está y que con la fuerza de Él es posible vencer todo tipo de mal. Les invito a hacer oración. Pero ya claro, esta oración es Dios que habla, no somos nosotros que hablamos a Dios. Yo te creé por amor en las entrañas de tu madre. Te protegeré hoy y todos los días de tu vida. No temas, porque no me alejaré de ti. Mis pasos no se separarán de los tuyos, también cuando el viento sople y tu barca corra peligro de hundirse. Te protegeré, hasta cuando tú no me sientas cercano. Te protegeré también cuando te alejes de mí. Te protegeré cuando hagas daño a tus hermanos, mis hijos, y me hagas sufrir. Te protegeré incluso cuando te sientas probado y machacado. Te protegeré hasta cuando veas sufrir con impotencia a las personas que quieres. No temas, siempre estaré contigo, te lo prometo. No seas orgulloso, acércate a mí, déjate proteger. No temas, nunca dejaré de mirarte, te miraré con cariño, con comprensión. Te miraré como una madre mira a su hijo recién nacido. Te miraré como un padre que espera que su hijo le diga papá. Te miraré para que siempre que vuelvas tus ojos hacia mí, encuentres los míos mirándote, sonriéndote, acogiéndote, amándote. Mírame como un niño, feliz y seguro cuando su padre lo mira. No temas, confía en mí. Nunca te defraudaré, y comparte tu paz y tu esperanza con los que tienen miedo. Amén. Qué linda oración, ¿no? Dios nunca va a dejar de protegernos. El Señor esté con ustedes y por intercesión de San Sotero y San Cayo les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz final de esta segunda semana de Pascua. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, resucitó de veras, mi amor y mi esperanza.